Buenas tardes, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok, gracias, gracias. Listo. Bueno, lamentablemente tuvimos una reunión desde el mediodía, desde las 12:30 que empezó la reunión con las autoridades, entonces ocupamos tarde. Por esa razón no empezamos a las 2 de la tarde. Como les había mencionado en el grupo de WhatsApp, el día viernes por cuestiones de la vacunación no voy a poder tener las tutorías, entonces solamente tendríamos el día de hoy y mañana, ¿no? En esta semana, como les había indicado que íbamos a aumentar el número de horas para tratar de solventar lo más que se pueda con ustedes y que avancen más en su terminación del proyecto, ¿no? Con ustedes, no sé, las últimas tutorías he venido trabajando con el compañero líder Reina, que es un tema parecido al de la compañera Sara en cuanto a la elaboración de las prácticas. Les he estado subiendo y compartiendo la información y los videos para que también se guíe de la misma manera, ¿no? De los dos, yo quiero que me entreguen justamente esas prácticas, no sé cómo irá el avance. Y de usted, mi estimado Luis, ¿qué pasó a los tiempos que se conecta? Claro, ya es. Así es, una vez que se encamine, como estaban los otros compañeros, no sé si se acuerde, el compañero Quiñones, él está trabajando con su compañero porque es la tesis entre dos. Entonces ya le cogieron sería el camino de hacer las comparaciones, de las revisiones de si están yendo por buen camino o no. Entonces han avanzado bastante ellos. Ellos ahorita están detenidos por un problema de una cámara, parte del proyecto, que tienen algún inconveniente, o sea, eso les frenó. Pero ya una vez que le coge el sentido de la revisión del texto, ya es mucho más fácil. Como le dije, ¿no? Se le coloca un archivo, el otro, el mismo archivo en dos, con dos nombres, ¿no? Y va comparando los objetivos en el un lado y por el otro cada capítulo tiene que ir cumpliendo con los objetivos. Es la mejor guía que usted puede tener para ver que va avanzando en buen camino o no. Y la otra, si es que está repitiendo información de un capítulo al otro, es porque algo está haciendo mal. No tiene por qué repetirse la información. Marco teórico queda como marco teórico, propuesta como propuesta, implementación como implementación. En ningún momento hay repetición de información. Esas son las guías básicas y las que les está dando resultado a ustedes que se fijen. Con eso ustedes mismos van corrigiendo y avanzando. Eh, entonces, no sé, la compañera Sara, algo puntual respecto de las tutorías del otro compañero. Ya no, no hay problema. Sí, al principio yo pregunto si me escuchan porque de pronto sabe haber inconvenientes en el audio, entonces para solventar ese asunto era la pregunta. Dígame.
Ujú. Ok, listo. A ver, respecto a las mallas, ¿no? Eso está, a ver, vamos a revisarle rápidamente aquí en la página del instituto. Aquí está, acceder. Acá en la parte izquierda, no sé si usted le alcance a ver, y dice mallas curriculares. ¿Ya? Entonces usted... Y ya, entonces, ¿qué parte es la que...? Es que en los contenidos mínimos, ahí le dice los temas. Espera, vámosle revisando. Em, tiene que ser para las rediseñadas, ¿no? Para la carrera de tecnología superior en electricidad. Ya, entonces, mire, acá dice el pensum de estudio, me parece que es, sí, aquí está. Entonces usted aquí, por ejemplo, em, cálculo, seguridad industrial, electrónica. Ya, entonces usted viene acá, electrónica, y aquí estos son los contenidos mínimos. Ay, perdón. Oh, estaba electrónica. Entonces aquí dice elementos pasivos, semiconductores, diodos y transistores. Por ejemplo, usted va a, a realizar la fuente DC, ¿no es cierto? Para la fuente DC, usted de cajón va a necesitar diodos, ¿sí? Para convertir a C en DC. Entonces ahí está ocupando los diodos. Entonces, para esta materia de electrónica, en lo que tiene que ver con elementos activos, vendrían a ser los diodos, está aplicable. ¿Sí? Una práctica respecto a diodos. Ya, amplificadores operacionales no tiene, circuitos osciladores no, circuitos de corriente continua, sí, ahí estaría la fuente, ¿no? El convertidor AC-DC. Y esto de aquí, en cambio, es circuitos eléctricos, mire. La asignatura anterior era electrónica, esta asignatura es circuitos eléctricos. Entonces, en circuitos eléctricos también, porque usted, el momento que tiene una fuente DC, usted ya tiene voltaje DC y puede armar cualquier circuito. Y colocar, yo que sé, la activación de diodos LED. ¿Sí? Eso usted lo realiza con voltaje continuo. Entonces puede armar un circuito de corriente continua. ¿Ya? Entonces también le sirve a esta asignatura. Electrónica de potencia, también acuérdese que usted eh, está bastante ligado a esta parte de lo que es la electrónica de potencia en cuanto a los convertidores, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos en la asignatura de circuitos eléctricos. En la de electrónica de potencia, ahí va a ver todos los convertidores que usted está haciendo. ¿Qué otra? Vamos viendo. Estamos en circuitos, ética, administración, instalaciones eléctricas residenciales, no creo. Electrónica de potencia. Mira, aquí está electrónica de potencia. Electrónica de potencia, ahí están los dispositivos semiconductores de potencia. También se ve lo de los diodos. Y ahí están los convertidores a CDC, los de CDC. Entonces, directamente su sistema de entrenamiento va enfocado a esta asignatura. Pero también lo puede ver en la de electrónica y también en la de circuitos eléctricos. Entonces ya van 3 asignaturas. ¿Qué más? Instrumentación. Vamos viendo elementos de medición, sensores. No sé si su sistema de entrenamiento tiene medidores de voltaje, corriente. Debería tener, ¿no? Entonces, si tiene elementos de medición, mira, aquí está elementos de medición en esta asignatura.
Entonces usted puede hacer la medición de voltajes, de corrientes, el acondicionamiento de señales también. ¿Sí? ¿Ya? Acuérdese que, a ver, acondicionamiento de señal, o sea, usted censa una variable, ¿no es cierto? Pero ese valor que usted está censando no puede ser ingresado a un sistema de control. Por ejemplo, para censar temperatura, usted tiene o una termocupla, sí, que le da una variación de voltaje pequeñísimo respecto a la temperatura, o un RTD, sí, un elemento que cambia el valor de resistencia dependiendo de la temperatura. Entonces usted tiene que esa variación que está teniendo, transformarla a niveles de estándares. Es un nivel estándar, 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios. Esa es una señal estándar. ¿Sí? Entonces ahí, para convertir esa pequeñísima señal o esa variación de resistencia y que esa variación de resistencia o de voltaje esté estandarizada de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, usted necesita acondicionar esa señal. Entonces es un circuito acondicionador, ¿sí? Transforma. Imagínese, por ejemplo, el micrófono que en este momento estamos nosotros utilizando. Nuestra voz está haciendo generar una pequeña, si es dinámico el micrófono, va a estar generando una pequeña variación de corriente, ¿no es cierto? Porque es una bobina. Pero esa pequeña variación no es nuestra voz. Entonces pasa a un circuito acondicionador. ¿Qué es? Que le filtra los ruidos, que le preamplifica, le ponen valores estándares y ahí sí usted puede escuchar la señal en cualquier equipo con audífonos, o si quiere mayor potencia le manda la parte de potencia y ya escuchen en parlantes más grandes. Pero nunca usted ocupa una señal censada, nunca lo ocupa de manera directa, tiene que acondicionar. ¿Ya? Entonces de eso trata estos acondicionamientos de señales. Que usted puede hacer de pronto alguna práctica ahí, podría, pero primero solventemos las formales. Si es que se queda con pocas prácticas, podemos incursionar en otras unidades o en otra temática, ¿sí? No sé si me hago entender. Solvente primero los puntos directos donde usted debe hacer las prácticas para solventar temáticas puntuales, pero si de pronto se queda solamente con 4 o 5 prácticas, le faltan más, entonces ahí podemos abordar otros temas como este que estamos viendo. Que sí puede ser hecho con su sistema, sí, pero eso dejémosle al final, ya en caso como último recurso, dejemos. ¿Sí? Entonces, si vemos las asignaturas, ¿qué más? Desarrollo de proyectos, no, instalaciones industriales, control eléctrico industrial. En control eléctrico industrial dice conceptos básicos, simbología, elementos del control eléctrico. Es que usted tiene relés, es que usted va a conectar por ahí de pronto relés y todo en su sistema de entrenamiento, también usted podría utilizar una práctica aquí en control eléctrico. ¿Sí? Relés pequeños se puede incorporar y ya tiene una práctica más, tiene una asignatura más, que sería el control eléctrico industrial. Mantenimiento de equipos eléctricos también podría ser. ¿Por qué? Porque en mantenimiento de equipos eléctricos, en la parte electrónica, una parte fundamental, creo que en todo equipo electrónico, es la fuente. Y usted está haciendo una fuente DC. Entonces, fuente DC, tiene su celular. ¿Por qué? Porque ahí le cargamos la batería, ¿no es cierto? Su laptop también tiene una fuente DC. La computadora de escritorio también tiene la fuente, ¿no es cierto? Todo equipo electrónico funciona con DC y es el elemento clásico, se podría decir, para establecer el mantenimiento de un equipo electrónico. Entonces, con esta materia, con esta asignatura, también usted tiene bastante que ver. Sí, el criterio de mantenimiento. Se utiliza bastante una fuente DC. ¿Por qué? Porque como está en varias etapas, sí, está la transformación, está la rectificación, está el filtro, está el regulador, ¿sí? Y es que usted mide al inicio o mide al final
y encuentro un fallo, identificar la etapa donde se produjo el fallo, ese diagnosticar, eso está dentro del mantenimiento de equipos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces también estaría dentro de esta asignatura. ¿Ya? Impacto ambiental no, sistemas de generación no, distribución no, proyectos de titulación, control de procesos y automatización. Aquí es de PLCs, ¿no? Aquí es más de PLCs, no sé qué prácticas se puede hacer, no, con esta sí no entraría. Entonces, esas serían las asignaturas que tendrían similitud directa con su sistema de entrenamiento. No sé si le estaba anotando, bueno, de todas maneras en el video va a quedar. Entonces, hacia esas asignaturas puede ir direccionado y de ahí vaya viendo qué prácticas usted puede hacer. Pero como le dije a su compañero, quiero ya ver una práctica. Sí, quiero ver una práctica. Quiero ver si su sistema de entrenamiento ya está. Perdón. Entonces, a ver, sí vio como yo le hice una práctica al compañero líder, ¿no es cierto? Con él ya prácticamente terminé en la tutoría anterior, yo terminé una práctica completa con él, espero que ya ahorita me entregue fotos, yo ya quiero ver armado ese circuito, pero con él ya trabajé una práctica. Entonces con usted en el día de mañana o en las próximas tutorías, lo que haríamos es trabajar sobre una práctica en concreto, pero quiero que busque información, quiero que me diga el circuito que va a armar en la práctica, no lo que usted tiene en su sistema de entrenamiento. ¿Sí? No se limite a lo que tiene. Mejor vaya por la práctica, vaya por el circuito que al estudiante le va a hacer entender la teoría. Y después vemos cómo le hacemos con su sistema de entrenamiento. ¿Sí? Entonces tenga esa información a la mano, tenga una práctica en específico de cualquiera de estas asignaturas que le acabo de mostrar y la próxima tutoría haremos entonces una práctica completa con usted. ¿Sí? Dígame. No le no le entendí. A ver, usted de cajón tiene los convertidores, ¿no es cierto? Los convertidores a CDC y los de CDC. Empecemos con esos. Sí, una práctica, por ejemplo, del convertidor, el bus, ¿ya? Entonces, usted tiene que, en la práctica, tener el circuito de ese convertidor, ¿sí? Tener los elementos, los criterios para dimensionar el valor de los elementos, ¿ya? Y se lo realizaría en la práctica, ya el unir con los cables, armando el circuito y que el estudiante pueda hacer las mediciones del convertidor elevador o del convertidor reductor. ¿Sí? Entonces, tenga esa información y la próxima tutoría entonces le haríamos con usted de inicio a fin, como lo hice con el compañero Reina, una práctica completa, para que usted tenga como guía y ahí siga trabajando las demás prácticas. Sí, por el momento no se complique con las asignaturas y todo eso, yo quiero ver una práctica. Y cójale la del elevador, por ejemplo, la del convertidor de CDC, el elevador, no sé cuál es, el, el bus creo que es, bueno, el elevador póngale, ese es el más facilito, eso incluso se lo ha hecho en clase. Sí, hágale la práctica con el convertidor de CDC elevador. Entonces, para hacer el elevador, usted primero debe tener una fuente de C, ¿no es cierto? Una fuente de C pequeña. Y con esa fuente de C pequeña, usted coloca elementos, ¿sí? Capacitor y todo lo demás, y usted va elevando el voltaje. Entonces, eso queremos ver, que a la entrada tiene 5 voltios y a la salida llegó a 25 o 30 voltios. ¿Ya? Esa práctica es la que quiero hacer, la primera que quiero hacer con usted.
Entonces reúna toda la información de ese circuito, toda la información de la teoría, el formato de la práctica usted la tiene, entonces para que ya vaya viendo un poco de qué es lo que se va a realizar y tenga disponibilidad esa información. ¿Sí? Listo. Eh, Ahorita sí, a ver, pasemos al compañero líder, solamente la consulta. ¿Tiene las fotografías del circuito armado? No sé si me escucha el compañero líder, solamente esa consulta y paso con Luis. No, parece que no me está escuchando el compañero Reina. Ya, ¿cómo le va? ¿Armó y el circuito? ¿Hizo la práctica? Ya, eso necesito, por favor. No, no puedo avanzar si es que no tengo las prácticas. O sea, ¿cómo comprobamos que su maletero, como se le conoce así vulgarmente, tiene todo lo necesario para hacer el sistema de entrenamiento? Si no avanzamos con las prácticas, no podemos seguir. Sí, le estaría engañando realizando el texto, realizando el documento, cuando al final no tiene nada que mostrar. Eso quiero que me entienda. Entonces, ahorita es fundamental ustedes empiecen a hacer las prácticas ya completas, prácticas completas y sobre todo prácticas directamente relacionadas al tema. Acuérdense que del suyo la práctica que hicimos fue la más facilita, ¿no? Mediciones, pero en realidad el fuerte suyo son los transformadores monofásicos y trifásicos. ¿Sí? Entonces, quisiera, en base a la práctica que ya hicimos, haga una de transformadores trifásicos, por ejemplo. Vaya trabajando, ese lo vamos a revisar en la próxima tutoría. Váyale trabajando en las pruebas de vacío y cortocircuito de un transformador trifásico. Esa va a ser la próxima práctica que quiero hacer con usted. ¿Sí? Pruebas de vacío y cortocircuito en un transformador trifásico. Esa va a ser la próxima práctica. Vaya recopilando, como le dije a la compañera Sara, vaya recopilando información, vaya viendo el circuito, qué hay que hacer, cómo hay que armarlo, ¿sí? Y tenga todo listo para la próxima tutoría hacer esa práctica. Esa sí es direccionada a su tema. La anterior fue demasiado leve, ¿no? Demasiado general, que era solamente mediciones, mediciones de potencia. Pero de todas maneras, siendo general, todavía no la tiene, entonces eso sí me preocupa a mí, porque no podemos avanzar si no va ejecutando la práctica con su proyecto físico. ¿Ya? No sé si tiene alguna otra inquietud. Listo, entonces ahora sí voy con Luis Preciado. Dígame, ¿va a proyectar su archivo o me lo envió? ¿Está en el drive? ¿Dónde está? Ya, estamos con el drive, me indica cuál es el último. Si... Ah, ya, acá abajo. Ah, ya, los de Word. Ajá. Ah, ya. A ver, entonces déjeme hacer una cosa. Vamos a descargar el PDF. Y... Ah, no. No, tranquilo, no, no hay problema de eso. Entonces me descargo el PDF. Lo revisamos en Word.
A ver, con usted estábamos terminando el capítulo 3, ¿no? Lo que era la propuesta tecnológica. Sí, llegamos, dije, al flujo. Ya, Gente, sí. A ver, vámosle revisando. Propuesta tecnológica. Determinación de las condiciones de operación del sistema de generación. Sistema electroneumático existente. Aquí la tabla no va con líneas en todo, ¿no? Acuérdese de norma APA, es solamente una línea al inicio, una línea al final y todo lo demás. Entonces no está con formato esa tabla. una línea al inicio. Sí. Y aquí usted tiene que colocar el nombre de la tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí debe poner la siguiente tabla uno muestra los valores del sistema, pero tiene que ponerle tabla uno y acá abajo tabla uno datos del sistema electroneumático. Y ahí coloca la tabla. Sí, no está con formato esa tabla. Sí, sí, bueno, Claro, terminar. no, eso sí, solamente para que le tenga presente nada más, ¿no? Sí, 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 yo dije eso, pero ahorita yo siempre que veo algo le voy diciendo por si acaso se me pasa. Lo que pasa es que si no le digo, después va a creer que está bien y va a quedar eso así. Entonces yo sé que ahorita no le hago mucho asunto a eso porque es verdad lo que le dije, ¿no? Vamos a a lo de fondo y luego hemos de hacer un repaso ya a lo de forma, donde esté toda la parte de Claro. las tablas. Dígame. Y en la parte Sí, es que según las normas APA, esto va arriba, ¿no? El nombre va arriba, tanto para figura como para tabla. Sí. Bueno, eso ok, ya le voy a mandar unos tips de las normas APA para que usted vea cómo se pone. Pero sí hay que corregir eso, ¿no? Está mal. ya. Entonces estaba sistema auxiliar. Este es el que vamos a implementar, ¿no es cierto? Ya. A ver, estamos en el capítulo de propuesta tecnológica, lo que significa que usted debe hablar en futuro, lo que a futuro va a ser, porque recién está proponiendo. ¿Sí? Entonces aquí en la redacción de cajón tiene que cambiarle. Dice, el sistema auxiliar cuenta. O sea, usted ya me está describiendo el sistema, pero recién Claro, estamos en el capítulo de pensé de que propuesta. era con Exactamente. El sistema auxiliar contará. Pero antes de nada falta la palabra clave de este capítulo, que se propone, ¿no? El sistema auxiliar que se propone para este proyecto contará con, ¿ya? ya, Sí, todo el capítulo, en primero que tiene que usted proponer, todo lo que usted diga va a ser propuesta, ¿sí? De cómo hacer las cosas. Y la otra que usted va a proponer para algo que lo va a realizar en el futuro. Entonces, tiene que hablar en ese tiempo, ¿no? En el futuro. Ya veo que hay marco teórico por aquí, ya vamos.
Cuando usted establece el sistema electrónico existente, ahí no propone nada, ¿no? Solamente, o sea, va a hablar sobre el sistema con el cual usted va a trabajar. Entonces, eso es algo que ya existe. Pues ahí sí no habría la restricción, ¿no? Sistema electroneumático. De pronto, el presente, a ver, aquí cómo sería. Determinación de las condiciones de operación del sistema de generación, sistema electroneumático existente. El presente en mayúsculas. El siguiente proyecto o el presente proyecto será implementado sobre un sistema electromecánico, electroneumático que cuenta con las siguientes características. Ahí sí, voltaje nominal de 110, dos cilindros de actuadores neumáticos, de efecto y todo lo demás. Ahí estamos bien. El presente proyecto será implementado, perdón, sí, porque yo le estoy poniendo en mayúsculas para que se dé cuenta la observación, ¿no? Ahora, eso como les he dicho siempre, parece que usted también le dije, ¿no? Ahorita encuentro yo esta observación, no significa que usted solamente le corrige acá, sino que en todo el documento, o por lo menos en este capítulo, donde esté lo mismo, la misma falla, le va corrigiendo, ¿sí? No es solamente en este puntual, sino que ya le da una pauta de qué observar o qué seguir revisando en el resto del documento. Ya, entonces voltaje, el presente proyecto será implementado. Ya, aquí no hay vueltas que darle. Entonces ahí ya pone las características. Sistema de generación de presión principal, se tiene un compresor tipo refrigerante. Ya, datos. Sistema auxiliar. El sistema auxiliar que se propone implementar contará con un compresor de 12 voltios, una corriente de 5 amperios, será alimentado, porque es propuesta, será alimentado por una batería de 12 voltios. Y está repetido. Ah, amperios hora mediante el tiempo de carga de la batería, la intensidad del compresor. Aquí hay algo, ¿no? Entendiendo la redacción. Aquí calculado mediante la fórmula y vamos donde T representa la carga de la batería y la intensidad del compresor, de la capacidad de la batería, la capacidad de la batería. Se tiene Eso, teniendo mejor, teniendo o brindando una duración permitirá tener mejor.
¿Ya? Una duración de 1 hora al sistema si la batería no posee una fuente de carga. Cargador de batería. A su vez, el compresor durará en promedio 2.52 minutos para llenar un acumulador. Pero verás que este acumulador también es propuesto, ¿no? Todavía no hemos llegado al acumulador. Para llenar para llenar está hablando sobre cosas que todavía no existen, ¿no? Ese es el inconveniente. O sea, aquí en la redacción todavía no existe acumulador porque no hemos hablado del acumulador. Recién estamos viendo las características que debe tener el sistema auxiliar. La propuesta, ¿no? La propuesta de características. Por eso dice, determinar las condiciones de operación del sistema. Entonces, para determinar las condiciones, usted tiene que proponer lo que usted está haciendo. Contará con un compresor de 12 voltios, por una batería. De 1 hora. Esto está calculando mediante la fórmula. No, se determina. Ahora al sistema tener claro, eso mismo es lo que estoy tratando de ver, palabras. Se determina que podrá, a ver, dice, calculando mediante la fórmula, se determina que podrá tener, o se determinará, porque todavía no ha determinado, ¿no? Se, determi- se determinará una autonomía de 1 hora de duración. Que la batería sea una fuente de carga. A ver, se determinará una autonomía en el sistema de 1 hora de duración si que la batería posea una fuente de carga, cargador de batería o panel solar. A su vez, el conector durará en medio es se propone que
durará en promedio 2.55 minutos para llenar. Acumulador. Todavía no le pongamos PVC. Sí, sí, porque todavía no hemos propuesto que sea de PVC, ¿no? En la propuesta puede ser metálico, puede ser lo que sea, pero todavía no hemos propuesto. Entonces pongámosle para llenar un acumulador independiente. Lo que sí sabemos es que es un acumulador independiente al sistema original, ¿no es cierto? Eso sí sabemos. Entonces para llenar un acumulador independiente, sí, acumulador no independiente, acumulador de aire independiente a una presión de 40 psi. La siguiente tabla, no, la tabla X, pongámosle, todavía no sabemos qué número es, pero la tabla X muestra los datos del sistema auxiliar, los datos de operación del sistema auxiliar propuesto, porque estamos en la etapa de propuesta, ¿no? Propuesto. ¿Ya? Entonces, así iríamos. Ahí la misma observación de la tabla, ¿no? Sí. Listo, entonces tenemos datos propuestos así. Esto creo que graba automáticamente. En el Drive, el archivo, estoy trabajando sobre el Drive, ¿no? Entonces automáticamente se está grabando. Sí. Segunda fase, dice, esquematización del sistema de generación de presión externa. Aquí le falta un párrafo inicial, ¿no? Que diga, en función de lo antes mencionado, en función de las condiciones antes descritas. Hola aquí. En función de las condiciones antes las coma en la figura Z, y aquí lo que viene es figura, ¿no? Antes, en la figura Z se muestra ¿qué? El esquema propuesto, porque es propuesta tecnológica, el esquema propuesto para la implementación del esquema de presión alterno, algo así creo que está, ¿no es cierto? Alterno. Listo, y ahí viene la figura y ahí viene el esquema que está. Listo, mi estimado. Tengo que dejarle, ahorita tenemos que conectarnos a la capacitación que estamos. Entonces, sígale revisando el documento, ¿no? Primero el tiempo que esté en futuro, que en la mayoría diga se propone porque estamos en el capítulo de propuesta y hasta ahí revisémosle. Mañana podemos continuar y seguimos adelantando. Ya, listo, entonces voy a... Ya, sí, por favor, ayúdeme en eso. Ok, listo, entonces nos estamos a las 2. A las 2 era, sino que por la reunión nos desocupamos tarde y no pudimos, pero es de 2 a 4. Sí. Ok. Listo, pasen bien. Nos vemos el día de mañana. Buena tarde. Hasta mañana, pasen bien.